Queremos aprovechar la ocasión para enviar un saludo hasta el país de Venezuela. Hay una hermana que nos ha escrito hace algunos días y quisimos antes haber enviado este saludo, mas sin embargo no nos fue posible, pero un saludo hasta el país de Venezuela, y usted también un saludo especial en cualquier parte del mundo donde nos desee y quiera pues mirarnos y escucharnos. Que Dios bendiga sus vidas. Es una bendición para nosotros el poder contar con su presencia, aunque sean diferido, pero gracias por ello. Hoy quisiera conversar o hablar un poquito con ustedes entonces de grandes sorpresas, o quizás podríamos ponerle un nombre o un título también, que es Adorando en medio de la tormenta. Hoy voy a compartir algunas historias respecto a algunos huracanes, porque hay uno en el 2005 que quisiera compartirle, pero también ha habido huracanes muy fuertes como el llamado María en el 2017, que arrasó con la infraestructura eléctrica y dejó una devastación total en Puerto Rico y República Dominicana. También en el 2017, uno que se llamó Herbie azotó Texas, Estados Unidos, como tipo categoría 4, dejando lluvias sin precedentes e inundaciones masivas con 160,000 millones de dólares en daños. En el 2023, un huracán llamado Otis devastó el puerto de Acapulco en México, categoría 5, con vientos de 270 kilómetros por hora, y dejó una devastación muy grande. Pero en el 2005 hubo uno llamado Katrina. Este huracán se formó sobre las Bahamas. El 23 de agosto se forma, pero el 29 de agosto en el sureste de Luisiana, en la costa del Golfo de Estados Unidos, apareció como categoría 3. Hizo grandes desastres, provocó la rotura de diques e inundaciones catastróficas en Nueva Orleans, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más destructivos y mortíferos de la historia moderna de este país. Y es que tenemos que hablar y decir, en nuestra vida a veces somos azotados por diferentes huracanes, por diferentes vientos o tormentas, y quizás usted hoy pueda estar viviendo o pasando alguna situación de esta índole, donde son grandes sorpresas, donde no esperábamos aquello, pero apareció de repente, donde no estábamos con nada listos para enfrentar un momento de esas situaciones. Y así en la vida aparecen momentos complicados. Hoy estamos acá, hoy podemos salir muy felices, contentos de este lugar, pero mañana no sabemos qué puede pasar, porque hay familias que han salido de su casa pero no regresaron, y de un momento a otro sonó el teléfono y se llevan grandes sorpresas de noticias que son no muy agradables a la vida. Pero eso es así. Somos azotados por diversidad de especies de huracanes, donde los vientos y las lluvias pueden soplar con fuerza, tratando de arrasar todo aquello que se encuentran a su paso. Y son momentos muy difíciles en la vida de uno, bien complicados. Yo no sé si usted habrá tenido momentos de esos, o quizás todavía no los ha vivido, no los ha pasado. Nosotros, cuando nuestra hija, lo cuento muy rápido, tenía 3 meses, la hija mayor, de un momento a otro nos llevamos una gran sorpresa, donde empezó a convulsionar y el medio cuerpo derecho se le paralizaba. Y ese mismo día me tocaba predicar y no pude predicar. Tuvimos que llevarla de emergencias al hospital y fue internada. Le sacaron líquido de la columna y una serie de exámenes que le hicieron. Pero ese mismo día, cuando yo llegué, porque mi esposa se quedó en el hospital todos los días que estuve internada, y cuando llegué a mi casa en la noche, como a las 10 y resto,
Introduzco la llave, abro la puerta y cuando ingreso sentí un trago amargo. Me costaba asimilar aquella situación, una gran sorpresa, un momento de un huracán, pero no estaba preparado porque nunca había visto, ni había presenciado, ni había vivido algo similar. Pero es que los huracanes aparecen, se forman y aparecen de un momento a otro. Y no podemos hacer nada más que ver cómo le enfrentamos. Este tipo de cosas afectan nuestra tranquilidad, nuestra paz, porque son momentos complicados. Y quisiera contarle algo de una señora llamada Carlota Bennett, de 38 años. Eso tenía en el 2005. Cuenta esta señora de que el huracán Katrina había empezado a soplar con vientos de gran velocidad, con lluvias en cantidades, y ella dice que el agua había llegado al refugio donde su familia estaba, en el ático, o sea, en la segunda planta, en la parte más elevada de su casa. Pero en aquel momento, cuando ella comienza a mirar aquello, pierde el control de sus emociones, no sabe cómo reaccionar. Y es lo que puede ocurrir en nuestra vida. Hay veces que no sabemos cómo reaccionar ante un momento de una situación de esta, de una catástrofe o de algún tipo de sorpresa que parecen negativas, porque no estamos preparados para ello y nos sorprendemos. Y como somos seres humanos hechos de emociones, o tenemos emociones, tenemos sentimientos, quizás no sabemos manejar este tipo de áreas nuestras en esos instantes. Y esta señora perdió el control de sus emociones totalmente. Tenía motivos de sobra para entrar en pánico. El huracán Katrina estaba arrancando partes del techo, la casa se había desprendido de sus cimientos y la crecida del agua amenazaba con ahogar a las 5 personas que estaban en ese sitio. Ahí estaba la familia de esta mujer, estaba su esposo y los hijos. Pero el agua comenzó a subir y ella se desesperó. El esposo no se narra, no se cuenta qué hizo, pero posiblemente también estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Y es que hay veces en la vida que no sabemos cómo reaccionar, no sabemos manejar nuestras emociones. A uno le recomiendan, si usted es asaltado, guarde la calma. Pero mientras no lo asalten, usted no sabe cómo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque solo cuando estamos en el momento es que nos damos cuenta la reacción que podemos tener. Cuando a mí me pusieron el revólver en la cabeza para hacerme el bajonazo, cualquiera me hubiera dicho anticipadamente: quédese quedito, entregue todo. Pero sin embargo, yo no entregué nada. Quise quitarle el revólver al tipo. Y el resto se lo contaré en otra ocasión si no lo conoce. Pero son momentos difíciles. Esta mujer dice que había 2 enormes árboles de nogal que habían crecido uno detrás y uno enfrente de su casa. Y aquellos árboles se arrancaron de raíz, se vinieron al suelo. La casa se balanceaba de un lugar a otro. Podríamos decir que el corredor casi fue arrancado por la fuerza de las aguas y el viento. Sin embargo, la casa quedó entre los 2 árboles, sostenida allí de alguna manera sobrenatural, que podríamos decir fue la mano de Dios la que estaba operando en aquel momento. Pero en aquel instante de zozobra, en aquel instante de nerviosismo, de pánico, una niña de 4 años le toca la mano a su mamá, la vuelve a ver a los ojos y le dice: mamá, vamos a orar. La mamá no hizo aquello, el papá no lo hizo, pero una niña de 4 años fue la que optó por tener un razonamiento, por tener unas emociones un poco niveladas y decir: vamos a orar. Se tomaron de las manos y comenzaron a orar. La señora dice que nunca había tenido tanto miedo
como en ese momento. Pero la niña de 4 años le dice: mamá, cálmate, tranquila. Ellos se tomaron de las manos y comenzaron a orar. La pregunta que me hago cuando conozco esto es: ¿qué haríamos nosotros si estamos en un momento de zozobra, que tenemos una gran sorpresa, una noticia allí que aparece, que nos descontrola las emociones, y que nuestro niño, nuestra niña, o un niño o una niña aparezca, nos toque y nos diga: vamos a orar? ¿Cuál sería nuestra reacción? Porque quizás hay personas que lo que hacen es que la hacen a un lado, la quitan, y lo que menos hacen es orar. Porque la reacción humana de sus emociones quizás no tienen control. Porque es fácil estar en calma, es fácil estar tranquilos, es sencillo sentarnos donde todo está bien. Pero cuando aparece un examen, vamos donde el doctor y aparece un examen y el examen es negativo totalmente. Hay personas que han pasado esto y siguen pasando, cantidad de personas, este tipo de situaciones. Pero aquello cuenta: cuando terminó su oración, el agua empezó a retroceder. Y yo no sé quién dirigió la oración, pero la niña le dijo a la mamá: oremos, porque todo va a estar bien, cálmese. Al bajar a toda prisa por las escaleras del ático, la familia se encontró con que casi todas las entradas estaban bloqueadas por los árboles que habían salvado su vida. Pareciera curioso, pero el que los árboles se vinieran al suelo, uno por el frente y uno por detrás, fue Dios que hizo que esos árboles frondosos, grandes, se vinieran para que protegieran aquella casa y no se llevara las aguas o quedara a la deriva. Cuando todo terminó, teníamos que salir, pero no podíamos salir por la puerta, dijo Carlota. Las raíces del árbol habían levantado el piso enfrente a la puerta, así que tuvimos que salir por una ventana. Una viga le cayó en la espalda a ella, así que apenas podía caminar. Una vez afuera tuvimos que caminar sobre escombros con clavos por todas partes y todo tipo de cosas en el suelo. Dice: fue horrible. 4 personas del vecindario murieron y muchas resultaron heridas. El aullido del viento dio paso a los gritos de la gente y el sonido de las casas derrumbándose. Una barcaza casi flotaba por la calle Bennett, a menos de 2 cuadras de la costa. Había un cobertizo flotando en la calle, una cortadora de césped con asiento también. Había álbumes de fotos abiertos en nuestro patio, álbumes de fotos de casas ajenas. Teníamos 2 autos, pero dice: desaparecieron. Su esposo condujo a su familia a través de una ventana y los 5 miembros se dirigieron con cautela a una escuela secundaria donde permanecieron durante los siguientes 10 días. Y ahí podría contarle un montón de cosas más y qué fue lo que pasó. Sin embargo, quiero que vaya al libro de Job, capítulo 1, porque del verso 13 en adelante comienza narrando: y un día, dice, aconteció que sus hijos comían y bebían. Un día acontecieron un montón de cosas que empezaron a ocurrir allí. Pero ¿qué es lo que llega al final? Lo que tenemos que declarar y decir es: cuando ocurren estas situaciones, cuando pasan estas cosas y todo vuelve a la calma, comienza una batalla emocional de cómo vamos a hacer para recuperar todo, de cómo vamos a hacer para levantarnos de nuevo. Job menciona y Job dice, o el libro de Job narra de todo lo que ocurrió y todo lo que pasó en aquella ocasión. En un solo día perdió todo. Y cuando llegamos al verso 20, dice: entonces Job se levantó
habían llegado uno tras otro. Era el momento de la adversidad. ¿Cómo estaba el corazón de Job? ¿Cómo podría sentirse Job cuando era un hombre que tenía de todo? Las comodidades, tenía hijos, tenía buena economía. ¿Qué le faltaba a Job? Nada. Era un hombre temeroso de Dios. Mas sin embargo, la historia narra que en un momento a otro pierde todo. ¿Qué sentiríamos nosotros si perdiéramos todo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si en un momento se diera cosas como esta? Pero la Biblia menciona, Job, la Biblia no dice que le contestó a todos los que vinieron a darle las noticias. No dice la Biblia que Job llamó a su esposa donde estaba su esposa para poder abrazarla y conversar con ella. No dice que hubiese abierto su boca para declarar algún tipo de palabra en aquel momento. A Job le dieron las noticias. Job se sentía muy mal, pero él no contestó. Dice que él se levanta y hace algo, porque dice, Job se levantó y rasgó sus vestidos o su manto y rasuró su cabeza. ¿Qué es? Job rompió su ropa como señal de una tristeza muy grande y de luto profundo. Habían muerto sus hijos. Se sentía mal, era normal. ¿Qué le pasaba por dentro en su mente? No sé, pero era normal y es normal que nos podamos sentir mal en diversos momentos o ocasiones como esas. ¿Quién no ha? Claro, por más cristiano que sea, nos sentimos mal y eso no está mal, valga la redundancia. Lo que está mal es la reacción, porque Job se levantó, él rasga su manto, rapa su cabeza en señal de humillación, de dolor profundo. Podemos llorar, es normal, hermano, sentirnos tristes. Job rasgó sus vestidos, pero a pesar de todo eso, siguió confiando en Dios, porque en esos momentos nuestra fe no puede decaer. ¿Y por qué digo que confío en Dios? Igual que cualquier situación que nos pueda estar pasando. En la vida a veces recibimos noticias de nuestra salud o recibimos diversas noticias de cosas que están a su alrededor. Hay hombres o hay personas que llegan a la compañía un día determinado y reciben la noticia de que quedaron cesados, de que ya no continúan trabajando. Y hay gente que se desespera, mas sin embargo, quizás para algunos esto no es tan doloroso, pero la pregunta es, ¿y qué sería que un hijo suyo le llamen y le digan, falleció? Solo en esos momentos la reacción es la que no podemos declarar con anticipación, porque hay personas que se adelantan y dicen, yo me quedaría callado, me metería en el cuarto, me tiraría al piso a orar, pero es decir algo adelantado. Recibir una noticia, recibir un dictamen, que le pongan en su mano una hoja que le digan, usted tiene cáncer. ¿Cuál es la reacción? Nos podemos hasta deprimir. Y quizás no es que no se pueda, sí, pero no podemos quedarnos allí, porque Job no se quedó allí. Dice que rasuró su cabeza, se cortó el pelo para mostrar humillación, vergüenza y quebrantamiento ante aquella tragedia. ¿Hago yo eso que voy a leer? Dice, y se postró en tierra. En tierra, su frente pegaba en el suelo, se postró. Es una postura delante de Dios. Lo que está diciendo es, tengo respeto, reconozco que necesito de Dios, ocupo de Dios. No puedo hacer las cosas solo. Después de inclinarse a tierra, dice aquí, adoró.
Él reconocía que ocupaba de Dios. Los problemas que nosotros estemos viviendo, hermano, yo no sé cuál es la situación suya hoy. Hay batallas, hay huracanes personales que necesitamos que pasen. Hay huracanes en nuestra vida, vientos que soplan, que nos están llevando a lugares que no son muy buenos. Pero necesitamos hacerlo de Job, tener claridad y decir: Señor, yo me levanto. Mi vida se está yendo por el barranco. Señor, necesito dar un vuelco a esto. Señor, me han diagnosticado una enfermedad irreversible. Dios, pero yo sigo creyendo que tú tienes la última palabra. Que nada se mueve aquí si no es porque tú lo permites. Que no importa lo que mis ojos puedan mirar o que lo que yo pueda estar sintiendo, yo sé que mi Redentor vive y que Él hará al final del camino todas las cosas. Por eso Job, en lugar de enojarse, en lugar de culpar a Dios, decidió buscarlo y honrarlo en su momento más difícil de su vida. Nos enseña que la fe no se puede apagar en los momentos más grandes que hay. Una vez una señora vino a decirme que su nieta falleció después de 3 meses por una situación de salud. 3 meses de nacida tenía y falleció. Y esta señora vino a reclamar que por qué Dios había permitido aquello. Y es que es fácil a veces echarle la culpa a Dios de algunas cosas, en lugar de decir lo que dijo Job. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nunca se enojó, mantuvo la confianza, siempre se mantuvo tranquilo en medio de toda aquella dificultad, pero entendiendo que esa adoración siempre va a traer algo positivo. Es que tenemos que aprender que la verdadera adoración no niega la frustración. Nos hemos sentido frustrados en algún momento, no niega el dolor, no niega el sufrimiento, pero estamos hechos de sentimientos y emociones y eso es muy natural. Y por eso habrá momentos de sorpresa y habrá momentos donde no esperamos cosas que aparecen, y esperar sorpresas como las de hoy son muy agradables, pero hay sorpresas que aparecen en el camino que son desagradables y no podemos evitarlas. Pero de acuerdo a nuestra madurez y de acuerdo a nuestra confianza en Dios es que podemos salir adelante. Tenemos que declarar que todo está bien. Tenemos que decir que no hay ningún problema. Nosotros vivimos por fe y no por vista, llamando las cosas que no son como si fuesen. Quizá la situación suya no, ni la mía es parecida a la de Job. Yo no he pasado ni he tenido una vivencia como la de Job. No he tenido que pasar algo así. Mas sin embargo, he vivido algunas experiencias que de alguna manera nos han formado, porque quiero decirle algo, y es: Job tenía confianza que Dios tenía control sobre todo. Aquella señora Carlota, ella entendía después de que su hija le dice que oraran, de que Dios tuvo el control porque no dejó que su casa se fuera, aunque parece que todo estaba dañado y destruido, pero su vida no. Yo puedo volver a mirarles a ustedes y usted puede sonreír. Mas sin embargo, detrás de esa sonrisa puede ser que haya un corazón quebrantado, un corazón adolorido, un corazón que está allí desfalleciendo, que no ha tirado la toalla, que su fe está sosteniéndole y que debe seguir así. Por eso hoy le animo a que siga adelante con firmeza, con seguridad de que Dios seguirá teniendo control de todas las cosas, aun cuando yo mire todo lo contrario.
Aun cuando vea que todo se hunde, Dios tendrá control de eso. Aun cuando la noche aparezca y parece como que todo es difícil, el sol volverá a salir en el nuevo día y volverá a clarear, y Dios extenderá su misericordia. Por más grande y difícil que sean las situaciones en la vida, hay señoras o hay mamás que tienen grandes problemas con sus hijos. Hay familias que tienen grandes dificultades de diferente especie, mas sin embargo tenemos que hacer como aquella niña, tenemos que hacer igual que Job, levantarnos, accionarnos y decir: Señor, aquí estamos, yo no tengo posibilidades de hacer nada. Cuando entré a mi casa en aquel momento no puedo hacer nada, Señor. Mi hija está en el hospital, mi primera hija con 3 meses. Mi esposa se quedó así, allí, y yo estoy aquí solo. No puedo hacer nada, pero confío, creo que tú tienes la última palabra y tú harás lo que tengas que hacer. Porque Dios es el único que puede hacer las cosas que yo no puedo. Pero Job declara y dice allí: es que Dios dio y Dios quitó. Hermano, la vida es una escuela. La vida nos forma, la vida nos hace crecer. Un día un hombre exclamó algunas palabras y él dijo, porque vivió una tormenta también, y es que lo que yo hago en medio de las dificultades, ¿qué hago yo? Yo hoy quiero decirle a algunas personas que yo sé que están viviendo momentos críticos, que el panorama quizás es un tanto oscuro, pero Dios tiene control de esos panoramas. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de su vida y la vida de sus seres amados también. Dios hará lo que Él tenga que hacer, porque a Él no se le escapa absolutamente nada. Y cada uno de nosotros tenemos un día y una hora cuando Él nos llamará a su presencia. Y cuando llegue la hora, simplemente tenemos que decirle a Dios: Señor, voy a hacer las de Job. Cuando esa noticia me aparezca, yo me voy a postrar y voy a adorarte, Señor. Y este hombre dice: el viento rugía como un monstruo afuera. Era el año en que el huracán categoría 4 golpeó nuestra costa directamente. Mi esposa, nuestros 2 hijos pequeños y yo nos refugiamos en el baño principal de la casa. El único cuarto sin ventanas exteriores. Podíamos escuchar cómo las láminas del techo se desprendían una a una. El crujido de la mesa y el impacto de los escombros contra las paredes eran ensordecedores. En ese momento de terror absoluto, el miedo intentó paralizarme. Como esposo y padre sentía la presión de proteger a mi familia, pero no tenía el control de nada. Miré a mis hijos llorar y a mi esposa orar en voz baja. Sabía que las fuerzas humanas no bastaban. Entonces recordé la historia de Job y las palabras de Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Cerré los ojos y con un nudo en la garganta comencé a cantar un coro de adoración. Bueno es Dios, siempre es bueno. Al principio mi voz temblaba, pero a los pocos segundos mi esposa se unió. Luego mis hijos cambiaron sus lágrimas por la letra de la canción. Decidimos que si ese era nuestro último momento en la tierra, nos levantaríamos adorando al Creador. Y si sobrevivíamos, su nombre ya habría sido glorificado en nuestro refugio. Mientras la casa se destruía a nuestro lado o a nuestro alrededor, una paz que sobrepasa todo entendimiento inundó este pequeño baño. Ya no escuchábamos el viento, escuchábamos nuestra propia alabanza. Cuando la tormenta finalmente pasó y abrimos la puerta, el panorama era devastador. El techo del resto de la casa había desaparecido por completo. El agua inundaba las habitaciones y casi todos nuestros bienes materiales estaban destruidos. Sin embargo, las 4 paredes del baño quedaron intactas. Miré las ruinas de lo que nos había costado años construir. Pero al ver a mi familia a salvo, caí de rodillas sobre los escombros mojados.
Con lágrimas en mis ojos y las manos levantadas adoré a Dios nuevamente. Le di gracias porque la casa se podía reconstruir, pero la vida es un regalo que solo Él puede dar y preservar. Dios dio y Dios quitó. Ese día entendí que la verdadera adoración no depende de nuestras circunstancias estables, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Perdimos lo material, pero nuestra fe salió de ese huracán más fuerte que nunca. Dios evitó que la tormenta nos quitara la vida. Hay tormentas en tu vida. Hay tormentas que el enemigo quiere soplar con fuerza, mi querido hermano y hermana. Hoy simplemente hago una reflexión para cerrar, y es: lo que estás viviendo o lo que puedas llegar a vivir. Inclusive hay personas que pueden estar viviendo tormentas o huracanes. Hermano, es que el diablo trabaja sin que nosotros a veces lo percibamos. Y no nos damos cuenta de que el enemigo está soplando sobre nuestra propia vida. Hablo de primera persona, con situaciones. Y el viento es con mucha fuerza. Y las aguas de igual manera. Pero a veces no nos apercibimos. Y nuestra vida, sin darnos cuenta. Mire, podemos ir a las iglesias. Podemos estar en una iglesia. Eso no indica nada. Porque si no abrimos nuestros ojos, si no abrimos nuestro entendimiento y nos damos cuenta, nuestra vida se está desboronando igual que aquella casa. Pero a pesar de esa tormenta, Dios nos sigue sosteniendo allí. Todo se desborona a nuestro alrededor. Hay veces que nuestra familia se comienza a desboronar debido a circunstancias. Lo que menos visualizamos es que el huracán está soplando con fuerza. Está inundando nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y no hacemos nada. Porque nuestras emociones no están controladas como las de Job. De decir: Señor, aquí estoy. Dios, me voy a postrar, Señor. Como aquel hombre que enfrentó aquel momento con su familia de aquel huracán. En aquel baño, todo se lo llevó el viento, pero el baño quedó, las cuatro paredes y el techo quedó allí. Es que Dios extiende su mano. ¿Cuál es la tormenta de tu vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué estamos haciendo? Quizás a veces pensamos que no hay tormenta en nuestra vida, porque miramos que todo está bien, y quizás no es así. Pero la Biblia dice que Job recibió las noticias. Quizás usted y yo hemos recibido las noticias. Quizás Dios ha enviado un mensajero para decirnos las cosas. Pero no hacemos lo que hizo Job. No nos levantamos, no rasgamos nuestro manto, nuestra ropa, no nos rapamos la cabeza y con mucho menos nos vamos a postrar. Porque entendemos como que no somos nosotros. Hoy, si usted quiere afirmar esa fe, hágala de Job. Levántese de su silla. Hágala de Job. No se fije si alguien lo ve o no lo ve.
Hermano, hay tormentas, hay huracanes que nadie sabe a veces que están afectando nuestra vida. Pero necesito hacer la de Job esta mañana y decir: Señor, hoy a través de tu palabra me has dado un aviso, Señor. Me has dicho que hay un huracán, que hay un viento, que hay algo allí, Señor, que está soplando con fuerza. Mi vida se desequilibra, emocional, sentimental, Señor, y no sé qué hacer. No controlo mis emociones. Quizás esas noticias de enfermedad, quizás esas noticias de sus seres amados, no importa el tipo de situación que estemos enfrentando. Usted que me mira ahí desde su casa donde se encuentre, ¿cuál es su reacción en base a las situaciones que usted enfrenta? Quizás su reacción no fluye porque no nos movemos y pensamos que todo está bien. Pero Job estaba dolorido, y hay corazones adoloridos. Hay corazones desfalleciendo. Hay corazones donde ya no tienen fuerza casi. Y eso es normal. Pero por eso debemos hacer lo que hizo Job y decir: Señor, a pesar de todo yo te voy a adorar. A pesar de mis vicisitudes, de esos vientos huracanados, de esas tormentas, de lo que tenga que enfrentar, Señor, yo te voy a adorar, Dios, porque estoy creciendo, porque estoy aprendiendo, porque voy hacia adelante. Esa enfermedad que te han diagnosticado, esos exámenes, esas cosas que tienes en el futuro, eso que te han dicho, es que Dios tiene el control de todo. Es que Dios no te ha dejado. Es que aunque parezca que sí, pero Dios con sus brazos por un lado y por el otro, como aquellos dos árboles nogales que cubrieron aquella casa, Dios te abraza. Dios te protege para que el viento no te haga daño. Quizás no lo has visto, quizás no te has dado cuenta, pero los brazos de Dios están a tu alrededor. Allí Él te abraza, Él te consuela. Y aunque no te des cuenta, pero en algún momento quizás llegarás a mirarlo, porque son sus brazos, porque Él te ama. Porque quizás hay gente que te menosprecia, porque hay gente que quizás no te da el lugar que tú mereces, porque quizás hay personas que no te dan ese sitio que a ti te corresponde. Pero Él sabe que tú eres su hija y su hijo. Él sabe que tú eres ese hombre y esa mujer que a pesar de todas las vicisitudes y todas esas situaciones, no te abandona. Y Él te dice: yo sigo a tu lado. Usted que me mira a través de la cámara, aun si estás ahí en Venezuela después de todas esas situaciones del terremoto, o quizás estés en algún otro lugar, pero es que Dios no te ha abandonado. Las cosas materiales quizás se han perdido. ¿Cuánto se ha perdido? Hay amistades que se han perdido quizás porque se han muerto. Pero Dios no te ha abandonado. Su mano está extendida y te fortalece momento a momento y día tras día. Dios te dice: no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo y yo te ayudo a salir adelante. En medio de la noche, en medio de la soledad, en medio de esos momentos difíciles, ahí donde tus lágrimas corren por tus mejillas y nadie las mira, pero Él las enjuga. Porque Dios está contigo. Su mano, su misericordia, su bondad, su gracia te cobija. Él permanece a tu lado. Y por eso te decimos: gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias